Y como les avanzábamos hace unos minutos, tenemos el placer de saludar a nuestra escritora de hoy, de esta semana, que acaba de publicar Capricho, de la editorial Planeta, y la tenemos con nosotros a esta joven escritora y abogada. Almudena de Arteaga, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros presentando este libro, Capricho, y lo segundo, felicitarte pues por su premio Azorín. Bueno, la verdad es que es un empujón en esta vida literaria tan complicada. Yo llevo 16 años escribiendo y mi primer premio fue el Alfonso X en el 2004 y ahora llega el Azorín, con lo cual, bueno, poco a poco vas haciendo currículum, porque los escritores también tenemos currículum y bueno, sobre todo que es una ilusión, ¿no? Que te reconozcan la labor hecha. Luego, aparte, los lectores. Y con lo joven que eres encima. Sí, bueno, joven. Ya he pasado los 40, Bueno. no me importa nada de decirlo. Pero bueno, sí, me considero muy joven de espíritu, que creo que es muy importante, imaginativa y me encanta lo que es mi trabajo, que es la literatura. Te estamos viendo ahora en imágenes recoger ese premio y lo joven y lo guapa que eres. ¿Por qué crees que son importantes los premios, Almudena? Pues mira, en primer lugar yo creo que porque es una pena, pero los escritores estamos muchas horas y muchos días de nuestra vida pues elaborando lo que es el libro, lo que al final ve el lector y lo que toca, ¿no? Y luego de repente cuando sale a la calle, que es como el bautizo de un hijo tuyo, pues te das cuenta de que apenas tiene 4 meses de vida en las estanterías, porque hay mucha gente escribiendo, porque las editoriales compran muchos libros fuera. Bueno, ya sabemos que ahora hay unos bestsellers, una trilogía muy conocida, ¿no? Muy que no sé si hablaréis de ella en otro momento, pero en fin, no tiene nada que ver con mi literatura, que es novela histórica. Pero tienen 4 meses, si no tiene mucho empujón el libro, 4 meses de vida. Entonces, ¿a qué te ayuda un premio? Pues sobre todo a eso, a que el lector se dé cuenta de que existe tu libro. Por lo menos tiene tiempo a darse cuenta, porque si esto es más corto, pues hay muchas veces que si no te pasas por una librería o estás leyendo cualquier otra cosa, pues se te pasa, ¿sabes? Y no te has dado cuenta de que el libro ha estado allí. Yo de todas maneras digo siempre que las novelas, sobre todo si son históricas, son atemporales, o sea que se pueden leer en un momento u otro, pero yo creo que un libro te ayuda a eso, a que te conozcan, a que la gente te reconozca. Yo tengo una página web donde me escriben los lectores después de leer los libros y bueno, y parece que el premio Azorín me ha ayudado y ahí sigue vivo. El premio me lo dieron en abril y ya estamos en veranito, ¿no? Eso es una gozada. Es usted historia y además la historia forma parte de usted. ¿Cuánto le debe a la historia? Pues todo. Mira, yo soy abogado de carrera y ejercí 6 años, pero siempre he sido vocacional. Me ha encantado la historia en todo momento. Yo siempre digo que historiadores hay muchos, pero que hay de verdad gente que su pasión es la historia y acaba sabiendo... Bueno, la historia además tiene una cantidad es que tenemos unos archivos en España que yo siempre digo que nunca terminaremos de profundizar, de estudiarlos, porque siempre aparecen papeles nuevos, ¿no? Y otra cosa que siempre digo a la hora de escribir, muchas veces me dicen, ahora cuando hay series de televisión que hablan de historia y demás, pues te das cuenta de que hay muchas veces que intentan ficcionar lo que es la historia. Y yo muchas veces digo, pues si no hace falta. Todo es cuestión de cómo lo narres, para que al lector le divierta, ¿no? La historia es muy vasta, pura y dura, ¿no? Es muy vasta, eso ya nos lo leemos los que la manejamos, ¿no? Como si fuese una plastilina. Todo es cuestión de cómo la trates. Pero es que luego en la historia no hay nada que ficcionar, de verdad. Tenemos una historia tan rica en España, tan rica, que a nada que tú quieras inventarte algo, de verdad, si profundizas y lo averiguas, probablemente la realidad, lo que ocurrió, lo que aconteció en ese momento, sea mucho más interesante que lo que tú te puedas llegar a inventar, ¿no? Luego ya digo que todo depende de cómo lo narres, que eso es importantísimo. Usted ha narrado varias novelas desde el siglo XIV hasta el XX. Como persona, ¿con qué época se queda? Bueno, yo siempre digo, me encantaría el Renacimiento, la época de los Reyes Católicos. ¿Seguís ahí, no? Sí, claro. Ah, bueno, no, es que oí un pitidito. Me encanta el Renacimiento y todo lo que es, pues eso, dejamos el medievo a un lado y el hombre empieza a crecer, todo lo que es el mundo literario, el mundo pues artístico empieza a crecer y bueno, es que es una época fascinante, sobre todo en la época en España, ¿no? En España y en media Europa, pero siempre digo que es que un ataque de apendicitis te mataba.
Sí, es y verdad. eso tenemos que... Y yo cuando documento una historia ya no solamente es lo que te viene en los documentos, sino el cómo se vivía, ¿no? Lo que se comía, las enfermedades que padecías, el día a día, cómo te vestías. Entonces te das cuenta de que cualquier época anterior a la nuestra, bueno, anterior al descubrimiento de la penicilina, yo siempre lo digo, pues era tremendamente dura la mortalidad infantil, las mujeres como tenían un hijo detrás de otro y cómo se les morían. Sí. Pues una mujer que tenía 10 hijos sacaba 4 adelante, de verdad que la media era así. Entonces siempre digo, bueno, hay época de la princesa de Éboli, mi primer libro, digo, pues otra época fascinante, el siglo de oro. Cualquier época que toques es fascinante, pero siempre digo, mira, da igual en qué extracto social hubieses nacido, de dónde te haya dejado la cigüeña, que antes de la penicilina la vida era tremendamente dura y luego además te partías una pierna y estabas tullido de por vida o no sé, mira, te puedo poner 1000 ejemplos, pero yo creo que eso es definitivo en la historia del hombre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Capricho, que luego me dice eso de... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Me gustaría saber la idea. La idea de la novela surge, creo, en un jardín de Madrid, y en un jardín de verdad. Y esto surge porque quería escribir un libro, porque quería relacionarlo y escribir sobre la revolución, sobre la Pepa. ¿Ha sido todo un capricho o ha sido...? ¿Cómo ha sido? Mira, todo es, fíjate, el título Capricho apareció después. A mí lo que más me cuesta es poner el título a un libro y al final este ha sido una palabra nada más, ¿no? Capricho es el Jardín del Capricho, como bien has dicho, que yo a todo el que aparezca por Madrid o vaya de excursión a Madrid le recomiendo de verdad que vaya a conocer los Jardines del Capricho, porque están justo a las afueras, pero llegas en metro desde el centro de Madrid y es un jardín versallesco, más pequeñito que Versalles, por supuesto, pero un jardín versallesco. Caprichos son los caprichos de Goya, que es el artista que está en esta novela. Caprichos son todos los caprichos humanos que se puedan imaginar en ese momento, que es el telón de fondo es la invasión francesa, y caprichos son los míos propios como escritora, ¿no? Entonces, pues surgió un poco por todo. Yo descubrí a la condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, parece mucho título, pero yo lo tenía muy claro. Yo decía, Goya tiene que estar en este libro, porque yo es un pintor que siempre he admirado muchísimo, pero por otra parte la protagonista quiero que sea un personaje secundario, que es lo que intento yo cuando escribo, y a ser posible mujer. Michelle. Le doy mucha relevancia a las mujeres, porque siempre digo que han quedado en segundo plano muchos años de nuestra vida. Ahora parece que están más en auge, pero siempre intento rescatarlas. Y esta, la duquesa de Osuna, fue una mujer que dentro de estar pues en el nivel más alto de lo que era la sociedad de ese momento, pues se preocupó de todo, ¿no? De intentar pues ser mecenas de los artistas que no llegaban, de la gente que lo necesitaba. Era una mujer ilustrada, era una mujer en un principio afrancesada, siempre lo digo y se ve en la novela, luego cambia de tercio totalmente cuando ven lo que nos están haciendo los franceses y demás. Lo que pasa es que tú cuando empiezas a escribir una novela, telón de fondo, la invasión francesa, luego esta mujer que es fantástica, está Goya, ella fue uno de los mecenas de Goya, y luego de repente pues empiezan los personajes a llamar a tu puerta, ¿no? Y Goya de repente me decía, oye, es que tengo 3 musas, que yo tengo 3 musas. Y decía yo, y empezaba... La condesa de Chinchón. Está, yo te lo explico, está ella, que es la inteligencia, para mí es la inteligencia, yo creo que don Francisco lo pensó así. Luego está la condesa de Chinchón, que era la mujer de Godoy, lo voy explicando muy sencillo para que todo el mundo se sitúe, ¿no? El valido, o el que dirigía en España en ese momento, Carlos IV, y el que organizó todo el follón que organizó con los franceses. La pobre Chinchón, que era un poco la dulzura, reflejaba la dulzura en la mujer, y luego estaba la seducción, que era Cayetana de Alba, que no podemos olvidarnos, ¿no? También la pintó Goya. Y yo creo que eran 3, fueron comiéndome terreno, así como a don Francisco le tenía, no, maestro, ahí se queda usted en la puertecita, más terreno no se va a comer en esta novela, ya sabemos que ha sido muy importante en la historia de España, pero las otras 2 sí, fueron llamando a mi puerta, y la verdad es que Cayetana fue una mujer totalmente, bueno, impresionante a su manera, ¿no? Un poco alocada, ya viuda, ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la vida y se pone un poco el mundo por montera. Luego estaba la condesa de Chinchón, que tenía otra edad diferente, porque además las 3 tienen edades muy diferentes, que era un poco la mujer que refleja la mujer sometida de ese momento, la mujer pues que subyugada a lo que es un matrimonio por conveniencia, y luego estaba la duquesa de Osuna, ¿no? Y con ellas 3
pues son tres pilares muy importantes en la historia de España, pues las voy paseando por todo lo que fue pues el Madrid, la invasión napoleónica, lo que fue esa historia, de ahí saltan a Sevilla, porque se va viendo como todo el mundo va huyendo de los franceses y van yendo hacia el sur, hasta el último bastión, que tú has hecho referencia, la Pepa. Además yo estoy viviendo en Cádiz, ahora, que es Cádiz y el único terreno no conquistado por los franceses, ¿no? Y de esa manera pues te paseas un poco de la mano de los personajes, por toda esta historia, ¿no? Y ves lo que fue la invasión napoleónica de otra manera que no sea un ensayo histórico que como he dicho antes, pues puede ser muy engorroso a veces para leer, ¿no? Nos ha hablado de tres musas, nos ha hablado usted de Goya, pero creo, bueno, Goya, que es el centro de la trama, aunque no es el protagonista, y aunque creo que aún falta una especial personaje, un personaje muy especial, una sombrerera llamada Michelle. Michelle es el único, fíjate que hay muchísimos personajes en mi novela, yo intento ser fiel siempre a la... Muchos lectores cuando lean novela histórica te dicen, pero ¿qué es de verdad y qué es de mentira? Pues yo lo digo claramente, a mí me da igual. Michelle es el único personaje de ficción, pero que pudo ser real, totalmente. Es una sombrerera, yo necesitaba un elemento que pasease desde las tabernas hasta los grandes salones de palacio. Entonces, para eso me sirvió Michelle. Michelle es, porque es curioso, en España muchas veces hablamos de lo que fue pues la migración de los españoles, pues después de la Guerra Civil, por ejemplo, a Francia, ¿no? Que hubo mucha gente que se fue allí. Bueno, pues es curioso, después de la Revolución Francesa, cuando te pones a investigar, hay muchos franceses pues que trabajan en grandes casas señoriales, ya sabemos que a todos los nobles los decapitan prácticamente, que después de la Revolución Francesa huyen a España despavoridos, porque van detrás de ellos y están como señalados, ¿no? Son personales de servicio, los palacios tenían muchísima gente y huyen. Y entonces Michelle pudo ser uno de ellos. De hecho, por ejemplo, el jardinero del Capricho, que sale su nombre y su apellido, Prévost, era otro francés que había huido. Entonces yo muchas veces me ponía en la piel de ellos y decía, bueno, ¿qué tenía que pensar esta pobre gente que venía huyendo de los franceses y los franceses se nos meten en España persiguiéndolos? No a ellos, perseguían otras cosas, pero claro, francés que se encontraban, que había huido de la Revolución, francés que mataban inmediatamente, y eso está en la historia. Bueno, pues total, que Michelle es un personaje riquísimo, de extracto humilde, pero una fantástica artesana en lo que es peluquería y en lo que es sombrerería, que se ve además en las imágenes de esa época, y era el elemento que pasa igual a una taberna, que pasa igual a un palacio, y entonces lleva lo que es el tema de intriga, que todavía no hemos hablado de él, el tema de intriga de la novela, que es la maja desnuda de Goya. Que de quién, claro, que si se perdió, de quién era la maja. Es que todavía no se sabe, ¿eh? No. Y eso no lo voy a desvelar. ¿Quién es la maja? Se supone que es alguien que igual no lo es. No, ese misterio nosotros tampoco lo vamos a decir, ¿eh? No se preocupe. Lo he estudiado todo. Había, pero incluso en la época de ellos, había varias suposiciones. Corre el rumor, porque había corrillos y había mentideros, como todos sabemos, de que hay una gran señora que se ha hecho retratar desnuda. Bueno, tenemos que pensar que lo que era el pudor en ese momento era... Bueno, depende de lo que sea una mujer pudorosa hoy en día, pero por ejemplo enseñar el tobillo era un escándalo y lo mismo tener un escote más bien pronunciado no lo era, ¿no? Pero es que salía íntegramente desnuda. Y además había un elemento en la maja, que además cualquiera que pase por el Prado lo ve, tremendamente escandaloso, que es que la maja desnuda tenía vello púbico, que no existía. Podemos pasar por Rubens, podemos pasar por 1000 pintores, si vamos a un gran museo vemos desnudos anteriores hay miles, pero si miramos a las señoras no tienen vello púbico, y Goya se atrevió a ponérselo, entonces aquello causó estragos, ¿no? Pero es que además nadie lo veía, porque claro, como era tan escandaloso el cuadro estaba muy escondido, eso viene en los papeles, yo no me lo he inventado. Hay que leerse la obra para y entonces si la cara es de una mujer y el cuerpo es de otro, ahí está todo toda la intriga de lo que puede ser dónde está la obra. Ahí sale toda la intriga en la novela y la persecución, con el telón de fondo de esa historia y estas tres mujeres, la persecución de lo que es este cuadro, ¿no? Almudena, dos preguntas muy rapiditas para terminar. ¿Me puede decir cuál es el último capricho que se ha dado? Sí, se puede decir. Uy, pues estoy en Cádiz.
Vale. Algo naranja y con bigotitos, algo naranja y con bigotitos que puede ser marisquito. Pues bueno, sí. Rodolfo. Ese ha sido mi último capricho. Sí. ¿Y el que todavía no ha podido darse? Uy, eso es complicado. Los caprichos son muy efímeros y muy instantáneos. Todavía no se me ha ocurrido. Pues Almudena, muchísimas gracias. Mucho éxito ya lo estás teniendo con esta novela Capricho de Planeta y te auguramos un éxito y que sigas escribiendo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad. Gracias, Almudena. Almudena de Arteaga, Premio Azorín, acaba de publicar Capricho, esta novela de Planeta que desde aquí les aconsejamos. Nos vamos a ir 4 minutitos a publicidad y a la vuelta Daniel Angulo nos habla del campo, nos habla de los animales y por supuesto del tiempo. Hasta ahora.